diastele.tv. Si yo fuera servidor público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. Amigos, es un gusto que nos esté acompañando aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Diastele TV. Muy contentos de estar con ustedes. Hoy vamos a tener un varios temas, y obviamente todo gira en torno al COVID-19, lo que está sucediendo en la Ciudad de México, desde el punto de vista de nuestro analista, como cada mes lo tenemos, un buen amigo del partido Morena, que es Agustín Guerrero. Usted ya lo está viendo en pantalla, así que ese va a ser un tema muy amplio, el cual vamos a hablar. Está la grilla electoral ya a todo lo que da al interior de los partidos políticos y también, pues como es costumbre, unos contra otros, pero bueno, la verdad es que hay mucha tela de donde cortar, a ver si nos alcanza el tiempo. Pero como siempre, saludo a mi amigo, el periodista Ricardo Contreras. Ricardo, ¿cómo estás? Miguel, qué gusto me da saludarte y de nueva cuenta aquí en el programa de Si Yo Fuera Servidor Público, y como tú bien mencionas, pues muy contentos porque hoy nos toca platicar con nuestro analista y nuestro colaborador ya de cabecera, Agustín Guerrero, que yo le doy la más cordial bienvenida. Agustín, ¿cómo estás? Muy bien, Ricardo, Miguel, pues empezando el año, lo primero, pues desearles lo mejor para ustedes, para su familia, en este 2021, que ojalá hacemos todos votos porque sea muy distinto a lo que fue el 2020, que es un año que no vamos a olvidar nunca. Es un año que nos dejó marcados, es un año al cual ya podemos hacer un cierto balance, porque yo creo que todos tenemos algún amigo, a veces un familiar, personas cercanas que pues esta terrible pandemia del COVID pues nos los arrebató. Es una enfermedad además que no nos permite hacerles duelo, no nos permite despedirlos, como tradicionalmente se hace. Entonces, este 2020 pues será un año que lo tendremos ahí presente, y ojalá que para todos nosotros el 2021 pinte mejor, que podamos poco a poco recuperar las condiciones que teníamos anteriores de vida, de trabajo, de vida pública, de vida social, y que muy pronto podamos tener unas condiciones distintas, mejores, ¿no? Yo también aprovecho este inicio pues para desearles, para mandarles un saludo a todos los familiares que hoy tienen lamentablemente a alguien en una situación difícil, en un hospital o en su casa, que están enfermos, que están contagiados. Desearles una pronta recuperación, que los queremos mucho, que nos hacen mucha falta a todos y que les deseamos lo mejor, que se recuperen y que siga adelante la vida. Pues muy bien. Que lleguen más vacunas, ¿no? Sí, también, sí. Evidentemente las vacunas es un tema que se ha ido ajustando. Se nos comentó unas cifras para finales de año. Ahora se está haciendo un ajuste con la principal proveedora, con Pfizer, que se pospusieron la entrega de un lote grande de vacunas. Y bueno, se ha informado por parte del canciller Marcelo Ebrard una línea de compras a diversas farmacéuticas, a la rusa, a la china canadiense, el convenio que se tiene también con AstraZeneca en Argentina para poder contar con un número importante de vacunas. Se está hablando de alrededor de unos 30 millones, 34 millones durante el primer trimestre, enero, febrero, marzo. Ojalá las tengamos y se pueda pues cumplir este primer objetivo de ya no solo los trabajadores de la salud,
las enfermeras, los médicos, los camilleros, los administrativos que están atendiendo directamente a los pacientes, sino pues a las poblaciones de riesgo. Se ha hecho una planeación en el sentido de ir atacando por edades, digamos, ir surtiendo por edades la vacuna, pero yo creo que habría que también considerar otros criterios. Lo de la edad, evidentemente, pues es razonable, pero lo que creo que ya todos tenemos muy claro es que las áreas metropolitanas de mayor población, de mayor densidad de población, son las que nos disparan los contagios, los que traen los números más altos de contagios. Me parece que si en la estrategia se pudiera ajustar como un criterio el vacunar a las ciudades más importantes de cada estado, o sea, darles prioridad a toda esa población, no solamente a los adultos mayores o a los que presenten alguna comorbilidad, sino en general a la población, pues vamos a tener parejo, así, que en la Ciudad de México se vacune parejo, en la zona metropolitana de Guadalajara, de Monterrey, de Puebla, en el norte, Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, todas estas ciudades importantes. Si se hiciera la vacunación por ciudad, creo que también podemos tener un resultado importante en términos de cortar la cadena de contagios. Pero bueno, lo primero es tener las vacunas. Sin vacunas, pues todo es especulación. Una vez que tengamos ya las vacunas y qué número se puede contar con ellas, pues se puede hacer una planeación más objetiva de la atención. Entonces, bueno, ahí sí ya depende mucho de cómo esté la producción por parte de las farmacéuticas y que se pueda hacer uso de ellas. El presidente también comentó en algún momento en estas conferencias de la mañanera que sí particulares, sí privados podían tener contratos con las farmacéuticas para contar con vacunas. Él no iba a haber oposición. Es decir, no solamente que fuera un esfuerzo por parte del gobierno de la República, sino si hay particulares que sabemos que están buscando establecer convenios con diversas farmacéuticas, pues que también pueda prosperar eso. Esas vacunas no serían gratuitas. La diferencia entre la vacunación que ha ofrecido el gobierno de la República es que esta es gratuita, es universal, es pareja, y en el caso del sector privado, bueno, pues se está hablando ya de una vacunación que tendría un costo que no sería pues pequeño, ¿no? Sería yo escuchaba ahí un empresario en Veracruz que ha estado en contacto con la empresa que produce, la empresa rusa que produce la vacuna Sputnik 5, que al parecer ya tiene un compromiso, un primer paso para adquirir una cantidad importante de vacunas. Pues él ha manifestado que si eso se concreta, cada vacuna costaría 800 pesos, ¿no? Que pues para muchas personas es caro, es inalcanzable, o sea, la condición económica también que nos ha dejado la pandemia, pues es brutal. La verdad es que hay muchísimas familias, mucha gente que está en la sobrevivencia al día y que pensar que la vacuna en una familia, por ejemplo, de 5 o 6 personas, 800 pesos, pues no, es inalcanzable. Pero sin embargo, si hay otros sectores que pueden ponérsela a ese precio, pues está bien, o sea, no, todo lo que ayude es bueno, ¿no? Pero aquí lo que necesitamos es, tener la confianza con el gobierno de la República a que se pueda contar con una cantidad, que se cumplan los contratos que se hicieron públicos en noviembre, diciembre, que se han ido concretando, y que en este primer trimestre tengamos una vacunación amplia al mayor número de mexicanas y de mexicanos. Efectivamente, fíjate que a mí, yo estaba recordando tres cosas importantes. La primera, al inicio de este 2021, una protesta, como las hubo el año pasado en varios hospitales, no solamente de la Ciudad de México, sino de otras entidades, pero de manera particular al inicio del año, una protesta frente a lo que es el Hospital de la Villa de personal médico. Dos cuestiones que pues las sabemos que es totalmente pues lógico que es el reclamo, ¿no? La gente de los hospitales, las enfermeras, los médicos están cansados.
se habla de la cuestión que les hace falta, medicamentos, en fin, etcétera. Otro punto importante, lo que sucedió hoy ahí en la jefatura de gobierno, el anuncio de la doctora Claudia Sheinbaum en el sentido de que iban a habilitar un hospital de la zona de la alcaldía Gustavo Amadero, concretamente Cuautepec, lo iban a habilitar en conjunto con la iniciativa privada, de manera particular con Grupo Modelo, para atender que iban a poner 100 camas por esta situación del COVID-19. Sabemos que hay esfuerzos importantes por parte del gobierno capitalino, pero lo acabas de mencionar de manera muy puntual, Agustín, esto ya está totalmente rebasado. O sea, sí me parece que, y lo hemos comentado, tú recordarás, Ricardo, Sí. falta también de responsabilidad por parte de nosotros, de no acatar las reglas, y también me parece que ha habido de parte de personal, no sé si no podemos responsabilizar a todos porque también no sería justo, pero creo que sí se han visto rebasadas las autoridades en las diferentes alcaldías por la misma situación que estamos viviendo. Creo que tendría que haber como que una tregua política precisamente para que hubiera una mejor coordinación. No sé tú cómo ves este punto, Agustín. Mira, yo creo que se ha despolitizado mucho el tema. O sea, sí tuvimos a principios del año pasado, a mediados del año pasado, el tema iba y venía en el discurso de los partidos políticos, de los líderes parlamentarios, en fin, sí fue un tema que se politizó bastante, y yo creo que a partir de que a finales de octubre empezaron a subir otra vez el número de contagios, como que nos cayó el 20 de que ya estábamos en la segunda ola y que ya habíamos visto la primera, y que mucho de lo que se dijo en ese debate político acerca de cómo resolver, se decía en algunos gobernadores, en 15 días si hacemos esto, tenemos control de la pandemia. Incluso hubo una propuesta pública de exsecretarios de salud que hablaban de en 3 meses poder tener control de esta pandemia. Todo eso, bueno, al final ya lo podemos ver como parte del anecdotario de lo que ocurrió, y en realidad nada de eso trascendió para los fines, para los propósitos nuestros como sociedad, que es garantizar y recuperar las condiciones de salud, de sanidad de todos nosotros. Eso no lo hemos logrado todavía, y creo que ya no es un tema, en este momento no es un tema que esté en el discurso político. Hay estas observaciones de muchos de que se ha actuado sin todo el profesionalismo que se requeriría en un tema como este, pero no hay una descalificación, me parece, en este momento, ¿no? Porque, entre otras cosas, también hay que vernos en los espejos del mundo. Sería un error hacer una evaluación de la pandemia nada más con lo que pasa en nuestro país, que es gravísimo, que efectivamente tenemos lugares donde ya en este momento hay una saturación de hospitales, que la gente, una buena cantidad de la gente que está contagiada y que requiere un tratamiento hospitalario, lo está realizando en su casa. O sea, hay una gran cantidad de gente que está en tratamiento en su domicilio, en su casa, porque, entre otras cosas, no hay que lo que está pasando en otros lugares del mundo, los números que se presentan también, pues dice uno, bueno, sí es grave esto, pero Inglaterra, por ejemplo, Reino Unido tiene, cuando nosotros vemos ahora que es estos últimos 7 días, tenemos un promedio de 17,000 contagios diarios. La última semana, 17,000 contagios diarios en promedio. Estamos hablando de casi 110,000 personas en una semana contagiadas. Pero cuando uno ve a una potencia como Inglaterra, que su gobierno está usando medidas coercitivas para garantizar que la gente se quede en su domicilio, con toques de queda, con confinamiento total,
¿no? Y con números de contagio de 30,000, 40,000 diarios, entonces uno como que no termina uno de entender qué es esto de la pandemia, o sea, porque hoy el gobierno, por ejemplo, de Reino Unido o de Francia o de Italia o la misma Alemania, que han tomado medidas de fuerza, de toques de queda, aún así con estas medidas, los números son más altos de contagio que en nuestro país, el doble o el triple de contagios diarios de lo que estamos viviendo en México. Porque dices, bueno, en México, efectivamente, o lo que estamos ahorita viviendo, estos promedios de 17,000 personas diarias contagiadas, que es lo que nos están reportando, pues se puede leer como, entre otras cosas, no solo como la única razón, pero entre otras cosas, como una falta de disciplina social en lo que conocemos como el Guadalupe Reyes. La gente se fue a las fiestas, se fue a la playa, hay imágenes por todos lados, la noche de Reyes, bueno, sabría que estaban llenas. El centro histórico, ¿no? Oye, Tepito, en fin. Aguánteme un momentito, vamos a la primera pausa, estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regresamos. Estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Aztel TV. Estamos platicando con nuestro buen amigo Agustín Guerrero del partido Morena. Estamos hablando del COVID-19, estamos hablando de lo que está sucediendo en la Ciudad de México, en todo el país, las causas, algunos aspectos. La verdad es de que, pues siempre, como lo mencionaba Agustinas en el primer bloque, nos solidarizamos. Un abrazo muy, muy cariñoso, fraterno para todas las personas que han perdido algún familiar, algún ser querido. Tengo presente a una amiga, una muy buena amiga de hace muchos años, la cual tuve la oportunidad de trabajar con ella en 1440M. Se le murió hace 3 semanas su mamá y hace una semana su hermana. Y es Betty Hernández, a la cual le mando un cariñoso abrazo. Y como el caso de Betty, y hay muchísimos casos, creo que esto jamás se nos va a olvidar, como bien lo dice Agustín, es una situación atípica, una situación anormal y una situación que nos tiene que poner, pues, volvernos más solidarios entre nosotros, independientemente de las cuestiones ideológicas, de lo que cada uno piensa. Pero me parece que sí es un momento de echarnos la mano los unos a los otros, porque si no, de verdad sí, la situación está muy delicada. Y mencionabas algo muy interesante, Agustín, y me gustaría aprovechar lo que tú, ahí fue donde, discúlpame que te tuve que cortar para irnos a la pausa, pero tú mencionabas algo muy, muy importante, o sea, mencionabas que en Reyes, pues sí, las principales calles, algunas calles del centro, que estuvieron habilitadas para la compra de juguetes, bueno, estaban como siempre, o sea, llenas, algunas partes así, bueno, las playas también, no, a lo mejor no al 100%, pero sí había un buen número de personas, en fin, muchas personas. 99.9. Ándale, o sea, estaban así, pues como si no pasara nada. Y aquí entra un punto muy importante que se tomara, y sobre todo lo digo con todo respeto para las personas que son simpatizantes de Morena. No quiero ni crucificar ni nada al doctor López-Gatell, porque la intención de este programa, tú lo sabes, Agustín, no es esa, pero quisiera señalar simplemente lo siguiente. A mí y doy mi punto de vista, y ustedes, me gustaría escucharlos. A mí me da la impresión que el doctor López-Gatell le faltó, yo más que crucificarlo, yo no haría eso. Primero, creo que es un ser humano que tiene todo el derecho a descansar, a divertirse y también a despejarse por la situación que se ha vivido. Estemos o no de acuerdo con su estrategia, esa es otra cosa. Pero simplemente lo que quiero decir es que creo que le faltó como tacto, porque te vas a un lugar público que todo el mundo te va a ver y sabes que exactamente qué va a pasar si te ven y lo que pasó, que la mayoría pues obviamente lo crucificó, y comentarios o sea,
en Morena, inclusive yo escuché a la doctora Claudia Sheinbaum que le preguntaron, pues, y la doctora obviamente no habló mal de él, o sea, se expresó muy bien, pero simplemente dijo, yo no me iría de vacaciones, digo, con eso lo dijo todo. Y Así es. Pero a lo que voy es, simplemente es un poco nada más de cuidado, de tacto. Digo, no niego que es un ser humano y quiera descansar, qué bueno que quiera descansar, porque si tiene un punto clave, lo queremos primero. Eso a mí me queda muy claro. Digo, más allá de que estemos a favor o en contra de él, ese es otro, como dicen, ese es otro rollo, ¿no? Pero creo que ahí sí le falló, no sé, la gente que lo asesora, creo que no lo guió bien o no sé qué pasó, porque digo, se pudo haber ido perfectamente bien a una playa, a un lugar no tan público, es decir, que no lo fotografiaran, porque sí los hay, y hay hoteles inclusive que pues guardan, no la secrecía, ¿no? Pero pues sí la privacidad de sus huéspedes. No sé ustedes cómo vean, Agustín. Tú, Ricardo, ¿cómo ves? ¿Cómo viste el affair Gatell? Pues yo creo que sí fue un error que cometió porque se le criticó el tema de la congruencia, ¿no? De que no fue congruente con lo que él dice y con lo que está haciendo. Miguel tiene razón, también todos en algún momento nos cansamos, todos en algún momento necesitamos un tiempo de esparcimiento, de convivencia con tu ser querido, con tu novia, con tus hijos, anyway. Pero pues creo que le falló el cálculo porque pues, en plena pandemia, donde el número de contagios, el número de muertos iba a la alza, cuando diciembre, como tú bien mencionaste hace un momento, pues, la gente salió como si nada y no le importó el semáforo rojo y la gente se congregó en el centro histórico para comprar los regalos de Navidad, de fin de año, los Reyes Magos. Hubo un incremento sustancial del tema de contagios y de repente veamos las fotos del doctor Gatell en la playa de Zipolite, ¿no? Tengo entendido. Sí. Y pues no se le acabó, ¿no? Y yo creo que él como que sabía, él sabía muy bien que en el pecado llevaba la penitencia y pues tuvo que asumir el costo y lo bueno que contó con el apoyo de López Obrador que dijo, ha trabajado bien, él va a seguir aquí con nosotros, no lo vamos a correr, es un buen elemento y ha sido muy responsable y ha sido muy exitoso en la estrategia para el combate del COVID. Pero creo que sí, le falló el cálculo ahí como que debió por lo menos, como dice Miguel, ser discreto, ¿no? Y en lugar de irte a Oaxaca, pues vete a Cuernavaca, ¿no? Y rentas una casa y te encierras. Y te puedes ir igual perfectamente a Oaxaca, te vas a un lugar más privado, o sea, donde te cuiden tu privacidad y evitas este tipo de cosas, o sea, porque digo, también hay que decirlo, el señor no cometió tampoco un delito, o sea, tampoco hay que crucificarlo, o sea, no, o sea, yo creo que tiene que ser todo en su justa dimensión, porque digo, si vamos a crucificar, bueno, pues dirían algunos, estamos fregados, ¿no? Finalmente, en este momento es el vocero del sector salud y pues si él está, pues está, ¿no? O sea, no hay de otra. No, tienen toda la razón, fue innecesario, al final del día, hasta sus vacaciones ni las disfrutó. Sí. Fueron 2 días y de regreso, o sea, porque fue inmediato, y pues fuiste a mojarte los pies al mar y de regreso. Y sí tiene un costo altísimo para él como personaje público, justamente en una semana donde la mayor recomendación, tanto de la jefa de gobierno como de él, era el quédate en casa nuevamente. O sea, ya estábamos con una alerta muy fuerte y entonces pierdes credibilidad. Y lo peor que le puede pasar a cualquier persona que conduce un proceso, que es la cara pública de un proceso, es no tener credibilidad. ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no sabemos qué vaya a pasar la próxima semana o lo que sí. O sea, no esperábamos, la verdad, Miguel, Ricardo, para mí sí es una cosa que me sorprende. Yo no esperaba estos números en enero. O sea, estos niveles de 20,000 contagios diarios que están anunciando, no los tenía yo. Y dices, pues sí, puede que la pandemia continúe. La última vez que platicamos, ahora en el programa anterior, traíamos un promedio de 8,000. Sí. 8,000, ese es el promedio, entre 6, 7, 8, ¿no? Por ahí se nos disparó uno a 9,000, pero traíamos un promedio de 6 a 8.
Hoy traemos cosas de 17, 18, 20, 21, ¿no? Que es, dices uno, bueno, ¿qué pasó? O sea, ¿qué está pasando? Y en ese momento que empiezan a subir los números a 2 dígitos de contagios, pero ya sobre el horizonte de los 20,000, el vocero lo agarran en Oaxaca, entonces no tiene lógica. Como dices tú, no es un delito, no es nada, pero es un asunto pues de credibilidad, Claro. porque como no sabemos lo que va a pasar adelante, que ojalá ya no tengamos, pues si viene una tercera ola, una cuarta ola, y te dice, quédate en casa, pues le vas a sacar las fotos de Oaxaca, ¿De qué hablas? ¿Qué me dices a mí? O sea, sí, no, creo que fue innecesario, y bueno, ya pasó un costo fuerte. Pero tenemos otra parte que yo creo que nos han faltado 2 cosas. Mira, por un lado, se ha dicho que estamos en semáforo rojo. Hubo mucha resistencia por parte del gobierno de la ciudad para pasar del naranja al rojo. Muchísima resistencia. Sí, cómo no. Finalmente, la realidad se impuso y estamos en semáforo rojo, pero la sociedad está en semáforo verde o en amarillo en el peor de los casos, ¿no? O sea, la gente sigue afuera, sigue habiendo mucha gente sin tomar medidas de protección, sigue habiendo, Mira, cuando se anunció lo del semáforo rojo, miren, se nos dijo en qué consistía el semáforo rojo en términos económicos. Era cerrar todo menos las actividades esenciales. Pero todo lo demás cerrado. Bueno, todos recordamos la primera etapa del quédate en casa, donde muchos de nosotros al final andábamos como los Beatles ya con melena, porque estaban cerradas las peluquerías, las barberías, las estéticas, ¿no? Porque eran consideradas actividades no esenciales. Y como eso todas las negocios no esenciales cerraron. Hoy no. Hoy todo está abierto, todo, ¿no? Todo. Y los restauranteros protestan esta parte, bueno, es que a mí me obligas a cerrar o a dejar solamente comida para llevar, pero tú volteas a la calle de enfrente y todos están abiertos. La ferretería, la panadería, o sea, no solo los que tienen que ver con cosas de comida, sino muchísimas negocios, pymes, que no son esenciales, ¿no? Que no son esenciales formalmente, pero que están abiertos. Entonces, la gente está en semáforo verde, aunque digamos que es semáforo rojo, la realidad es esa, que estamos en semáforo verde. ¿Cómo podemos hacer que se cumpla el semáforo rojo? Solamente con una acción de fuerza. Y eso no va a ocurrir, o sea, yo no veo en México un toque de queda, en fin, una medida coercitiva, no hay ese ánimo en la autoridad, y por eso sí se requiere pues un mayor compromiso social, de que si vemos a alguien en la calle sin cubrebocas, pues le llamemos la atención, digamos, oye, no seas irresponsable, no solamente es tu vida, es la vida de todos los demás, de todos nosotros, ¿no? Lo que estás poniendo en riesgo, o sea, obligarlos a la distancia, a la sana distancia, porque lo que sí es cierto es que el virus no salta, o sea, el virus puede estar ahí en tu mesa y no va a saltar si tienes la distancia adecuada, ¿no? Si no cuidas eso, si no te lavas las manos, si no usas el cubrebocas, entonces pues vamos a seguir teniendo estos problemas que tenemos, y eso está en nosotros, o sea, todas esas medidas preventivas de precaución están en cada uno de nosotros, el poderlas respetar, el poderlas hacer. La autoridad está haciendo su parte, está haciendo un esfuerzo enorme en seguir ampliando el número de capacidad hospitalaria, de contar con personal médico también, que ya está agotado. Después de un año hay un agotamiento, no solo físico, mental sobre todo. O sea, torear con la muerte diario, no sé, es una experiencia seguramente terrible. O sea, imagínense el ánimo con el que llega una enfermera, un camillero, un doctor, después de una jornada de 8 horas donde lamentablemente fallecieron 2, 3, 4 personas y no poder hacer nada contra la muerte. O sea, ese ánimo, el estado de ánimo de estar perdiendo esas batallas, pues es hacer depresivo. Y al otro día lo mismo, y al otro día lo mismo, y al otro día.
un año, ¿no? Entonces, hay un esfuerzo que creo que nos falta también reconocerlo como tal a todo el personal médico que ha estado en esta batalla, ¿no? Y que va a tener que seguir otra temporada importante ahí. Por eso lo de la vacuna, bueno, pues es una buena ventana. Y el otro es el esfuerzo económico que se ha hecho. Lamentablemente muchas personas han perdido el empleo, han perdido ingresos de todo este año, ¿no? El esfuerzo que ha hecho el gobierno de la Ciudad de México ha sido importante, pero nada es suficiente. O sea, nada es suficiente por el impacto de la pandemia. Se han otorgado créditos a las pymes a tasa cero, una cantidad importante de 50,000 créditos a las pymes en el curso del año. Se adelantaron los apoyos sociales, las becas, se condonaron impuestos, pago de impuestos también a un buen grupo de empresas, de pequeñas empresas. Ahora se llegó a un acuerdo con el sector restaurantero para poder abrir con todas las medidas de precaución sus negocios, ¿no? Pero todo eso pues no es suficiente si no hay una mayor conciencia de todos nosotros a cuidarse, ¿no? Muy bien. Vamos a la siguiente pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regresamos. Regresamos. Amigos, regresamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Estamos platicando muy amenamente con Agustín Guerrero acerca del COVID, de sus consecuencias en este 2021. Y estamos platicando también acerca de las vacunas, que precisamente por ser un año electoral, siento yo que como que se está politizando también el tema de las vacunas, el tema de que pues, va a ser Morena, va a ser el gobierno de la 4T el que va a aplicar las vacunas, y esto como que le va a levantar bonos, dice la oposición, ¿no? Y luego vemos por ahí que dijo el presidente de la República, va a tener prioridad los que son médicos, enfermeras, personal de los hospitales, pero ya vimos en los periódicos que también están vacunando a los siervos de la nación, que son los que andan ahí como que, o sea, haciendo el trabajo social y los programas sociales del gobierno federal. Y esto como que está provocando mucha polémica, está provocando ahí como que enlodándose un poco el tema de la salud, vinculando con el tema político, y para unos dicen que es para un uso electorero. Bueno, ¿cuál es tu opinión, Agustín? No, mira, yo creo que el proceso de vacunación tiene que ser muy claro, muy transparente. Cuando el gobierno estableció los criterios de vacunación, pues no hubo críticas. O sea, se dijo, a ver, las primeras vacunas que lleguen es para todos los de la primera fila de batalla, ¿no? Todos los que están en primera fila, salen. Y la gente lo entendió bien, o sea, es razonable, no solamente se lo merecen, sino que es necesario que estén. Justo y necesario, ¿no? O sea, sale. Entonces, palomita, dices, ahí no hay debate. Después dijo, bueno, una vez que terminemos con ellos, que ya estén al 100%, que incluya a los de los hospitales privados, que en el primer momento no hubo muchas contemplados, ¿no? Decían, bueno, oiga, y yo aquí, yo, ¿cómo? Bueno, van para adentro, órale. Luego se habló ya de los rangos de edad, a partir de los 60 años, ¿no? Serían los primeros en vacunar, y todos estos rangos que se anunciaron de 60 años, de 50 años, de 40 años, en fin, ¿no? Se nos dijo que los niños, y nadie reclamó, o sea, era razonable. Incluso en ese primer bloque de los adultos mayores, incorporar también a personas con padecimientos crónicos de alta morbilidad, ¿no? Diabéticos, hipertensos, en fin, aunque no tuvieran 60 años, también tenía cierta, o sea, eran proclives a que si tienes 50, pero traes una hipertensión arterial al tope, pues está bien, suena razonable. Hasta ahí todo, no hubo debate, ¿sabes? No hubo debates presentes. El asunto viene, primero, cuando algunos personajes
y yo aquí asumo la parte de compañeros, entre comillas, de Morena, compañeras, que sin estar en la primera fila, presumiendo que ya los habían vacunado, ¿no? Una regidora en Acapulco, en fin, personajes así, que dices, pues no puede ser, o sea, a ver, no están cometiendo un delito tampoco, o sea, sí, claro. O sea, no es un delito, pero es un acto totalmente falto de ética y de moral. Es un acto moral y se tiene que hacer una sanción, o sea, evidentemente administrativa, y en el caso de que sean políticos aprovechando del cargo, pues una sanción por parte de su partido. Hasta ahí más o menos traíamos el asunto. Y pues ya venía un diseño sin polémica. Luego aparece, efectivamente, ya en la operación, que a los servidores, los siervos de la nación, integrantes de unas brigadas, que se anunció que cada brigada iba a constar de 10 personas, donde había militares, médicos, servidor, en fin, ¿no? Ahí se nos anunció, pues a la brigada, no solamente a los servidores de la nación, a la brigada también se les vacunaría, ¿no? Sí. Porque también hay, digamos, creo que son dos militares que pues, tampoco estaban en la primera fila, pero es la brigada, entonces son ellos, si no es en general toda la brigada. Ahí seguramente hay médicos, enfermeras en cada brigada, que sonaría más razonable que lo otro. Y luego esta última disposición en esta semana de este segundo lote de Pfizer para vacunar a los maestros de Campeche, a 20,000 metros de Campeche, que no venían en el primer paquete, digamos, ¿no? Y que también habría que, se pueden escuchar las razones, si es un estado que ya tiene desde octubre, creo, el semáforo verde, que verde, bueno, ya pueden hacer clases presenciales, vacunar a los maestros. Y puede ser de buena fe, o sea, yo creo que es de buena fe, o sea, si es pensando positivamente, pero no estaba en el diseño original. Entonces, cuando se va cambiando del diseño original, pues es que empieza a aparecer la polémica, ¿no? Yo creo que si te mantienes en lo que dijiste en un principio, con las razones que dijiste en un principio y que no generó polémica y que se vio como muy razonable, pues no está bien. Pero si vas cambiando la jugada semana con semana, pues eso sí, das pie a la polémica. Yo no creo que el presidente, obviamente no lo está pensando como un asunto electoral, o sea, sino reacciones, pues, con cierta racionalidad de la operación de las vacunas a las poblaciones que están en contacto, que pueden estar en contacto con el COVID, o preventivas hacia otras personas, como los maestros. No es una lógica electoral, pero no se explica en el diseño original que se hizo, y que te puedes esperar, o sea, bueno, si ya aparecieron los maestros, ¿qué no me puede pasar en una tercera paquete de dosis que llegue y aparezcan otros sectores sociales, otros grupos sociales, ¿no? Entonces, sí creo que es un asunto simplemente de prioridades, de falta de claridad, ¿no? De lo que se plantea y que ya no generó debate, bueno, eso es, hay que no salirse es como dice Andrés Manuel, hay que jugar el partido con el librito es sabio. Entonces, si la primera jugada no te dio debate, pues, hay que respetar el librito, ¿no? ¿Para qué cambiamos de página? Muy bien. Sí. Oye, Agustín, ¿tú consideras, ahorita que estamos hablando del presidente López Obrador, qué tanto crees que se ha desgastado? Y lo pregunto por lo siguiente, lo comentábamos inclusive con lo que opinábamos del doctor López-Gatell. El presidente, sabemos que es un maestro para resolver crisis, eso nos queda a todos muy claro, los que lo apoyan y los que no lo apoyan. Se le reconoce que es un maestro para la comunicación política. Sin embargo, también yo creo que ha habido, no sé si un desgaste, no sé si, por eso ahí sí quiero que me corrijas o me lo confirmes,
si ha habido o no un desgaste en estar defendiendo, o sea, como que parando, como un portero, ¿no? De fútbol, que está parando todos los trayazos y pum, 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 por aquí, por allá, por aquí, por allá, y siento que está dedicando mucho tiempo a eso, porque, bueno, pues obviamente hay críticas opositoras, lo cual es normal en cualquier democracia, pero siento que como que en las últimas semanas sí le ha venido, pero cañón, o sea, no ha sido uno, dos, o sea, ha sido muchísimo, o sea, el embate está fuerte. Y se va a poner mejor, se va a poner más. Sí. Y vamos a leer, los temas van a ser parte, todos los actores políticos, pues tienen cosas que decir. Mira, yo ubico que el presidente, el gobierno federal, pues, y nosotros como partido, pues, haciéndonos eco como miembros del mismo movimiento, pues traemos abiertos muchos frentes, al mismo tiempo. Traemos un frente con un sector de empresarios que tiene una manera distinta de ver cómo se ha atendido la pandemia, que esperaba medidas como abrir líneas de crédito por parte del gobierno federal para recibir recursos frescos y poderlos bajar a las empresas. El gobierno decidió que no, Andrés Manuel dijo no, nosotros no vamos a endeudarnos. La misma jefa de gobierno decidió no endeudar, no tomar deuda pública en la Ciudad de México, para nada. Los gobiernos en general de Morena en todos los estados, Puebla, Tabasco, Veracruz, Morelos, Chiapas, todos hicieron, o sea, ninguno de ellos se ha endeudado, un peso. No es el caso de otros estados, Jalisco, Guanajuato, el Estado de México, Nuevo León, Yucatán, Quintana Roo, o sea, gobernadores azules o gobernadores tricolores han seguido una política distinta. Han abierto líneas de crédito fuertes. El caso de Jalisco, por ejemplo, con Alfaro, que argumentaba que era para comprar insumos, mascarilla, en algún primer momento, mascarillas y batas y no sé, estas cosas, que se armó un debate con eso, fueron alrededor de 5,000 millones de pesos, ¿no? Algo así también está en Guanajuato. El gobierno de la República decidió que no iba a abrir líneas de crédito para a respaldar a las empresas. Entonces ahí traemos un debate fuerte, traemos un frente fuerte. Traemos un frente también con un sector de comunicadores, que todos los días lo vemos, Carlos Loret, en fin, para no dar nombres, ¿no? Pero evidentemente hay una polarización entre las posturas públicas del presidente y un conjunto de comunicadores de diarios, de revistas, de televisión, de programas de radio, en fin, ¿no? Yo pensé que te ibas a referir a Lor Molécula. No. Él es de los otros, ¿no? Él es de los otros. Ese no es otros. comunicador. Ese es de los otros, ¿no? Pero sí hay un frente ahí, que hay que entenderlo, o sea, sí. Y a veces hay hasta nado sincronizado, o sea, a veces todos ellos dicen lo mismo, en la misma nota, la misma opinión, en fin, o sea, ahí traemos un frente abierto que se expresa durísimo en las redes sociales, particularmente en el Twitter, más que en el Facebook, en el Twitter, hay ahí un enfrentamiento brutal, entre los que están a favor y en contra del movimiento. Traemos un frente abierto también, pues evidentemente con los partidos políticos, con los grupos sociales contrarios a nosotros. Lo de Frena, pues se desinfló, o sea, fue un esfuerzo, yo creo que ahora ya se desinfló, y hay ahora una coalición, hay una alianza que encabeza Claudio X González, con todos los partidos, el PRI, el PAN y el PRD, en lo político y en lo social, y ahora también ya en lo electoral, ya ellos llegaron a un acuerdo para ir juntos electoralmente, pero en lo político tenemos un frente abierto, que es natural con la oposición, de ver las cosas distintas. Traemos frentes abiertos también, pues con agrupaciones
que estaban acostumbradas a recibir financiamiento del gobierno y que se dedicaban a muchísimas cosas, y que ahora, pues, en esta política de que son apoyos directos a la gente, pues ya no reciben estos financiamientos. Las ONGs, las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Y entonces hay muchos temas que aparecen ahí con estos grupos que son parte del debate, que se van reciclando. En este año, pues, ¿cuántas veces no escuchamos que no había medicamentos para niños de cáncer o enfermos de cáncer, por ejemplo, ¿no? Como una bandera política de agrupamientos sociales que pues trabaja en esos temas. Y otros más. Se abrió el asunto de la desaparición de los fideicomisos, por ejemplo, que ahí no termina de cerrarse ese tema, en fin. Entonces, a lo que voy es que hay muchos frentes abiertos, y uno de ellos pudo haber sido muy delicado, que fue el asunto de el general Cienfuegos. Sí, claro. Que tampoco es un tema, que ahí está, que sigue vigente. No es un tema menor. No es un tema menor. Ahora, tenemos, evidentemente, hay muchos grupos que con sus razones, sus intereses, pues están en contra de la 4T, lo cual es muy razonable. ¿Quiénes son nuestros aliados o quiénes son los aliados del presidente? Habrá que verlos. Pero las encuestas también miden esas valoraciones. Y yo veo dos cosas ahí. Andrés Manuel es un fenómeno político difícil de explicar. O sea, es un personaje político que ha sido sometido a críticas, descalificaciones, incluso groserías, así ya, que no están abiertamente, ¿no? Abiertamente, ¿no? Y pareciera que todo eso se le resbala. O sea, sí, ¿no? ¿Por qué? Porque los porcentajes de aceptación, de respaldo, han estado en estos 2 años por arriba del 53% que ganó en la votación. Ha habido momentos más altos, más bajos, en fin. El otro dato es que la oposición no tiene un líder. En estos 2 años, la oposición no ha podido construir un líder. A ver, vamos a quedarnos en ese punto de la oposición y vamos a la última pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regresamos. Bueno, amigos, ya estamos en la recta final de Si Yo Fuera Servidor Público. Seguimos platicando con Agustín Guerrero y nos quedamos en una plática que estaba muy, muy sabrosa, muy buena. Agustín nos estaba platicando acerca de lo que son las encuestas y de que desde que llegó al poder López Obrador se ha mantenido en unos 60 y tantos, ha bajado un poquito, pero no pasa del 50% de intención del porcentaje que le favorece a él, como que tiene a su favor más del 50% de la población de una opinión favorable. Él dice que es un fenómeno inexplicable y que a 2 años él no ve una figura visible que encabece a la oposición. Digo, yo en descargo te podría decir, ya levantó la mano por ahí Ricardo Anaya, que fue el candidato presidencial del PAN. Yo lo siento como que medio tibio porque no quiso aceptar una diputación plurinominal, que siento que era como que una plataforma, era como una tribuna para posicionarse. Aparte, pues era fuero, ¿no? También dijo que no, pero que va a recorrer todo el país durante lo que resta de aquí al 2024 y va a hacer su precampaña y va a competir duramente en 2024. Pero bueno, ¿qué más? Nos estabas contando acerca de esa figura que tú no ves de la oposición, cómo se está reagrupando y que nos digas, pues también, ¿cómo avisoras tú este año electoral donde va a haber una renovación del Congreso de la Unión? Morena va a tener la mayoría del Congreso. ¿Cómo lo ves tú? Las gubernaturas, que estamos hablando de 15 gubernaturas, que según algunas encuestas serias dicen que pues Morena lleva la delantera, excepto Querétaro. En las demás tiene muchísimas posibilidades de ganar. Sí, mira, comentaba yo esto de que la oposición en estos 2 años no ha logrado construir un liderazgo, o no hay un solo personaje del PRI, del PRD, de la sociedad civil, que aglutine, que genere confianza, que genere credibilidad, más allá de los núcleos
que simpatizan con este propósito. Quien hoy sabemos que articula todos estos diversos agrupamientos políticos es Claudio X González, por ejemplo. Ahí le aparece como el que los junta, el que los reúne, el que les... El mecenas. Saca el acuerdo, o sea, él es el que más promueve el acuerdo de que vayan juntos. Ya lo lograron. Patrocina, ¿no? Okay. Han anunciado una coalición, que van a ir en una coalición contra Morena. Esta coalición no es más que una reedición del Pacto por México. O sea, son los mismos. Hace unos años los juntó Peña Nieto, en lo que fue el Pacto por México, y ahora pues son los mismos, pero juntados por Claudio X González. Y evidentemente, bueno, hay este asunto del mecenazgo, mucho dinero atrás para juntarlos, pero bueno. Pero sin una figura pública que se le enfrente a Andrés Manuel y que tenga ese estatus, difícilmente todos los voceros, los múltiples voceros que tiene esa coalición, pues tendrán credibilidad. O sea, a ver, estamos hablando de Marco Cortés, estamos hablando del presidente del PRI, que sigue siendo un desconocido para la inmensa mayoría de los mexicanos. Y para los priistas. De Chucho Zambrano, dices, o sea, Chucho Zambrano, pues con todo respeto, pero bueno, ni a limón le vas a ver a Andrés Manuel. Fue guerrillero, fue ahí. Sí, después se traicionó él mismo. Pero bueno, el hecho es que no hay ahí un personaje que concentre. Hay muchísimos, eso sí, hay una diversidad entre los políticos, los sociales, los voceros, los comunicadores, en fin, pero no hay un personaje que agrupe, que sea el interlocutor de todos ellos. Y así es muy difícil. El otro asunto que está también ahí es, ¿y qué proponen? O sea, ¿cuál es la propuesta? Pues ya se junta el PRI, el PAN y el PRD. ¿Y qué ofrecen a este país? ¿Cuál es la propuesta de este país? Hasta ahorita todo el discurso es la crítica a Andrés Manuel, es que es autoritario, es que no escucha, es que todo eso, crítica, ok. ¿Y qué le ofrecen a este país? ¿Qué le puede ofrecer el PRI a este país después de lo que hemos ido conociendo de la corrupción en la que se sumió a las instituciones, que se atascó, o sea, hemos ido conociendo eso? ¿Qué le puede ofrecer el PRI hoy en día al país? Hacia adelante. ¿Qué le puede ofrecer el PAN de Marco Cortés? ¿O el PRD de Zambrano? Los chuchos. Nada, no tienen oferta, lo que tienen es crítica, y eso pues está bien, ese es un papel de la oposición, pero una oposición... Lo más fácil es criticar. Eso lo tienes que hacer de cajón, eso. Ajá. Ya si eres oposición y no criticas, pues ya, jodido. Es el papel de la oposición, claro. Así es, pues ya no sirves ni para ser oposición. Con la oposición su primer elemento es criticar al otro, ¿no? Okay, pero después tiene que convencer a la sociedad de que ellos tienen una propuesta mejor, distinta para la gente, ¿no? ¿Qué le pueden ofrecer? Nada, hasta ahorita no han dicho una sola palabra, porque todo ha sido crítica. Pero no basta solamente con tener una propuesta, sino que además esa propuesta tenga credibilidad, tenga viabilidad. Sea consistente, ¿no? Así es. Y pues con lo que hicieron, con lo que han hecho, pues difícilmente tendrían credibilidad. Entonces, vamos a un proceso de dos coaliciones, una coalición de la 4T y la coalición del Pacto por México Remix, ¿no? Es una segunda edición del Pacto por México, en una condición para esta otra coalición, pues difícil porque viene de un pasado muy reciente, donde ellos pues representan la corrupción y la impunidad, el hacer negocios, los privilegios, o sea, todo lo que se ha visto, y que no responden. Cuando tú les haces un señalamiento sobre eso, no se deslindan tampoco, o sea, se les ha señalado que hicieron negocios y no se deslindan, o sea, a ver, ya, esos fueron otros priistas, nosotros somos un nuevo PRI, que era un poco lo que por lo menos Peña Nieto, cuando la campaña del 2012 trató de mandar ese mensaje, a ver, los priistas, el nuevo PRI, los priistas viejos, corruptos, mañosos, ya, esos están fuera, es el nuevo PRI, bla, bla. Y luego cuando pasan los años y ves que el nuevo PRI es el gobernador de Veracruz, o sea, todos estos,
bueno, pues eran igualitos, o sea, no hubo, realmente no hubo, y pierdes credibilidad. Entonces, el problema de la oposición, creo yo, son dos cosas. Uno, que mientras no tengan un líder carismático, que articule, que tenga confianza de la ciudadanía, pues es puro aparato, o sea, que el PRI es muy bueno en el aparato, el PAN también aprendió algunas cosas de aparato, en fin, pero es una cuestión de aparatos. Y el otro asunto es, ¿y qué proponen? 5 cositas, nada más 5 cosas. ¿Cómo manejarían ellos la economía? ¿Cómo ellos manejarían el tema de la salud? O sea, en estos temas, el tema de la seguridad pública, a ver, ¿no? ¿Qué harían distinto a lo que está haciendo Andrés Manuel y su propuesta de la Guardia Nacional y todo el tema social para atender el rezago y la violencia, ¿no? No han dicho nada, o sea, yo no he escuchado, no he leído todavía, si tienen alguna plataforma, que tendría que ser una cosa muy distinta a lo que estamos haciendo nosotros, contrapuntearla con mucha claridad a lo que hace Morena, y que al final, en la ruta, en la proyección, pues tenga buenos resultados para la inmensa mayoría de la población. Creo que ahí no tiene nada que ofrecer a la población, ¿no? Entonces, vamos a ir a un proceso de dos coaliciones. Las encuestas ahorita pues son favorables a Morena, como bien lo dice Ricardo, en la mayoría de los estados, ¿no? Yo creo que le va a ir bien a Morena en el caso de las gobernaturas. Va a llevarse más de 10, o sea, de las 15 creo que más de 10 sí tendría ese resultado. Vamos a tener más mujeres gobernadoras, también eso ahí hay varias que están propuestas por Morena, que me parece que están en condiciones de ganar la gobernatura. Y el otro tema importante, pues, es el Congreso, porque son los presupuestos para los próximos 3 años, fundamentalmente. Entonces, creo que Morena decidió elegir sus candidatos a través de encuesta. Yo creo que eso lo tenemos muy claro todos nosotros. Tenemos que ir con lo mejor, mujeres, hombres, lo más competitivo que tenga Morena. Y en las condiciones que tenemos actualmente de la pandemia, pues no podemos hacer asamblea, lo que antes hacía, elecciones internas, precampañas, eso no se puede. Todo es digital y entonces se van a hacer encuestas preguntándole a la gente, cada distrito, no solamente a quién conoces, no es un asunto solo de popularidad, de mayor conocimiento, sino sobre todo de confianza. ¿A quién le podrías dar tu confianza para que te represente en la Cámara de Diputados? Yo creo que ese proceso es el que necesitamos garantizar que salga bien, porque de ahí viene la legitimidad. La fuente de legitimidad para los candidatos no va a ser el voto de los ciudadanos o de nuestros militantes en asambleas, sino las encuestas. Y si las encuestas hay dudas sobre ellas, les falta credibilidad, pues vamos a tener un problema. Claro. Entonces, las encuestas tienen que hacerse bien, tienen que ser consistentes, creíbles, se tiene que anunciar antes cuáles son las preguntas que se van a realizar, ¿no? Pues porque estamos hablando de 300 candidatos a diputados federales, o 300 fórmulas. Estamos hablando de más o menos 1,200 diputados locales que se van a elegir también simultáneamente. Y estamos hablando entre presidentes municipales, regidores y síndicos, pues en el caso de la candidatura de un partido, de alrededor de unos 4,000. O sea, son 21,000 cargos a elegirse. Es una cantidad monstruosa, eso, 21,000 cargos. Multiplíquenlo por 10 partidos. Estaríamos hablando casi de 210,000 candidatos. Y todos los partidos, todos los que ya tenían registro y los que tienen registro nuevo, cumplen con poner el 100% de las candidaturas a disputarse con hombres, mujeres. Estás hablando de 210,000 candidatos. Es bestial, es una cifra bestial, o sea, no, es un mundo, hay que salir a la calle con mucho cuidado cuando uno maneje porque corre el riesgo de atropellar un candidato, tanto se va a ver,
¿no? Entonces, es un esfuerzo organizativo enorme. Y ojalá y no haya tanto dispendio, porque ahorita el horno no está para bollos, ¿no? El tema de la economía. Sí, yo creo que eso ya va a haber mucho más control y la gente también, ya esto de los derroches, dispendios, creo que lo ve mal. También hay un avance en la conciencia ciudadana, ¿no? Entonces, en el caso de Morena, creo yo que si hacemos un proceso de selección de los candidatos bien pulcro, vamos a ir con lo mejor que nos represente a este proceso electoral, que además, bueno, ya habrá tiempo para platicarlo, porque ¿cómo nos imaginamos las campañas? ¿Cómo nos imaginamos las campañas durante el mes de mayo? A ver, ya se acabaron los mítines. Mítines no va a haber. No, esto que veíamos de las concentraciones, todo eso no va a haber, ¿no? ¿Cómo nos la imaginamos? Campañas online. Esa, sin duda, es una parte, ¿no? Con cubrebocas, repartiendo gel sanitizante. Sí, yo creo que van a tener que hacer una labor ahora sí que casa por casa, muchos de los candidatos, ¿no? Tendrán que acercarse de esa manera. Van a ser campañas a pie tierra, ¿no? Sí. Eso es, y el que tenga más capacidad de sus simpatizantes desarrollar esa actividad, creo que va bien. Por eso. Muy bien. Agustín, muchísimas gracias. Gracias, Ricardo. Y gracias a todos. Al contrario, Miguel. Que nos acompañó y si yo fuera servidor público, quédese en la programación de Aztele TV. Nos vemos. Hasta pronto. Hasta luego. Aztele.tv